miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Cante con gozo toda la tierra, ven al Señor con gratitud, entra en su presencia con cantos, su gracia eterna nos salvó. Él es nuestro Dios, digno de honor, somos su pueblo, su creación. Ven, entremos por sus puertas con gratitud, ven, con alabanza, cantemos a una voz. Ven, porque el Señor es bueno, fiel y justo. Ven, ven, su amor no tiene fin. Su fidelidad es para siempre, su gracia nunca fallará. De generación a generación, su bondad siempre permanecerá. Él es nuestro Rey, digno de... Cause I met her with a trust to find, couldn't hold it a girl to live again. Buenas noches, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles nuevamente. Hermanos, como ustedes saben, estamos viendo un tema muy interesante. Es tan interesante que debemos conocer al Dios de las Escrituras y todos sus atributos. Es necesario, que es el tema, los atributos de Dios, los conozcamos, pero no conforme a pensamientos o ideas humanas, sino conforme a las Escrituras. Es un tiempo difícil hoy en día, porque muchas veces en algunos lugares no están predicando al Dios de Abraham, al Dios
de Elías o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que predicaba el mismo apóstol Pablo. En estos días muchas cosas han cambiado que no están conforme a las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, los insto a que tomemos la palabra de Dios y examinemos lo que nos dice de nuestro Padre Celestial. Dicho esto, primero quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de hablar de su palabra. Y bueno, porque solamente Él nos da la palabra que nosotros debemos hablar y que su pueblo necesita. Solamente Él da la palabra precisa, exacta, que nosotros necesitamos. Quiero también mencionar y agradecer a nuestros amados pastores por la oportunidad que me brindan de poder estar aquí a través de este medio y por poder compartir el poder de la palabra de nuestro Dios. Antes de entrar de lleno, envío un fuerte abrazo, saludo a nuestros pastores. Y antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa esta noche, ¿por qué no me ayudan a orar? El Señor Jesús dijo y habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesidad de orar. Así que, por favor, ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te suplico, te pido que me ayudes a comprender de tu palabra. Me ayudes a explicarla a mis hermanos. Son temas difíciles, hablando de tus atributos, Señor, pero confío en la gracia del Espíritu Santo para que pueda yo explicarles a mis hermanos sobre este importante tema. Te pido, Señor, que no sea mi carne, que no sea pensamientos humanos, sino las Escrituras. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que toca esta noche se llama los decretos de Dios. Y bueno, quiero tomar como texto base lo que dice en Lamentaciones, capítulo 3, verso 37, que a la letra dice de esta manera: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esta noche voy a hablar acerca de los decretos de Dios. Primero vamos a entender, o voy a explicar, tratar de explicar, qué son los decretos de Dios. Los decretos de Dios son su plan, propósito o determinación que Él mismo ha dado, que Él mismo ha planeado. Son planes, propósitos o determinaciones de Dios. Eso es lo que conocemos como los decretos de Dios. Como tal, la palabra decreto solamente aparece en el Salmo 2:7 en la versión Reina Valera. Los decretos de Dios son, como lo dije, son su propósito o determinación con respecto a los eventos futuros. Bueno, ¿y cómo Dios da sus decretos? Los da de acuerdo a su soberanía, a su voluntad y a su sabiduría. Cuando Él da un decreto, no hay voluntad humana
que se oponga a Él. No hay pensamiento humano que lo obstaculice. El decreto de Dios, su plan, su propósito, se cumple en tiempo y en forma, y no hay poder humano que lo detenga. El salmista, en su capítulo 33, 11, lo dice de esta manera: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios da su palabra. Dios da su consejo, su plan. Y la Biblia lo menciona también de diferentes formas, de diferentes maneras. Por ejemplo, se le llama propósito eterno. También se le llama determinado consejo y anticipado conocimiento. Un determinado consejo es el que da. Por ejemplo, en el caso de la venida, la muerte, la resurrección del Señor Jesús. Sabemos que a Él lo maltrataron, lo crucificaron, pero esto ya estaba planeado de parte del Señor. Él ya lo había determinado y se tuvo que cumplir en su tiempo. Nadie pudo oponerse, nadie pudo decir que no sucediera, porque Dios lo había dicho y lo había hablado. También, amados hermanos, el plan de Dios, el propósito de Dios o su determinación o el decreto, que es lo que estamos estudiando esta noche, sucede en el caso, podemos decir, de la creación. Cuando Él hizo todas las cosas con la palabra de su poder, Él hace todas las cosas y a todo le da sentido, forma y gobierno. Nada se hace fuera de su voluntad. Tanto como el hombre, los animales y todo lo que pueda existir sobre la tierra, no están hechos al azar, sino que detrás de todo movimiento, ya sea animales, reptiles, seres vivos, aún los mismos planetas, todo tiene una razón de ser, que es la palabra que Dios decretó. Tan solamente lo que vemos en el universo, cómo Dios establece el orden de todas las cosas, que todas las cosas se mantienen con la palabra de su poder. Un planeta lleva longitud, lleva peso y un diseño perfecto de parte del Señor. No existe ningún caos, porque existe un gobierno que Dios ha decretado. Jamás se van a estorbar un planeta a otro planeta, porque son diferentes. Todos tienen un espacio, todos tienen una distancia, todos tienen un peso y todos tienen una función, porque Dios así lo ha dicho. Todo tiene, en este caso, Dios ha diseñado, ha decretado, así lo ha dicho en su gobierno, de que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Nuestros días están contados.
Tenemos un día de nacimiento, pero también tenemos un día de muerte. Así para todo lo que existe. No se escapa nada de su mano, no se escapa de su mente infinita, absolutamente nada. Él gobierna todo. Que la gente, que el mundo no lo quiera creer, ese es otro punto, esa es otra cuestión. Pero Dios tiene un gobierno total y absoluto en el universo. Dios conoce el número de nuestros días. Ya están determinados. Los meses que hemos de vivir no los podemos rebasar. Todo está decretado de parte del Señor. Y esto es lo más sorprendente y maravilloso, de cómo Dios ha diseñado de una manera perfecta. Lo ha hecho de una manera sorprendente que todas las cosas funcionen por su sabiduría, por su poder. De tal manera que el salmista se maravilla con esto y también nosotros nos maravillamos con las obras del Señor. Que Él exclama diciendo el salmista: «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos». Salmo 92:5. Es maravilloso comprender todo lo que Dios ha diseñado. Es maravilloso cuando vemos la obra, la grandeza de Dios, porque hubo una vez en que Él habló y las cosas fueron hechas en su decreto, pero no nada más por hacerse las cosas, no. Todo tiene forma, sentido, color, diseño, un propósito. Nos gozamos con el salmista, nos alegramos también con él. Pero, ¿cómo son los decretos de Dios? ¿Qué propiedades tienen los decretos de Dios? Primero, los decretos de Dios, amados hermanos, son eternos. Él mismo lo ha dicho en la eternidad. Solamente que lleva un tiempo cuando acontecen, cuando suceden. Él mismo lo ha decretado desde un principio. Ese es su plan. Aquí no existe un plan B. Lo podemos decir en el caso de la salvación que es en Cristo Jesús. La Escritura nos dice en Efesios 1:4 de esta manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, yo nací en 1960 y tantos y conocí al Señor en 1900, igual, no sé, 70, 80, qué sé yo. Pero llegó el tiempo, llegó el momento en que ya Dios había determinado nuestra salvación, hasta que llegó el día en que el Señor nos llamó y nos limpió con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue decretado en la eternidad, como nos lo dice las Sagradas Escrituras. También debemos entender que la
los decretos de Dios son sabios. Dios es sabio. Él decreta en sabiduría. La Escritura nos muestra la sabiduría de Dios en sus decretos. Por ejemplo, cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en Gálatas 4:4. Hubo un tiempo en que Dios dijo, en la eternidad, de que iba a enviar a su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y para nosotros, el Señor Jesús es precioso. Si para usted el Señor Jesús es precioso, puede decir amén. Hubo el día en que vino el Señor Jesús a este mundo. Pero no hubo como nosotros podemos decir, una ocurrencia de decir, ya voy. No. Todo estaba completamente decretado en la sabiduría de Dios. Hubo un tiempo, y cuando nació, es el tiempo que Dios habló, que Dios dijo cómo tenía que nacer, como dice la Escritura: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nada escapa a la voluntad de Dios. Todo en su tiempo, preciso y exacto, en el reloj divino. Bien, también podemos decir que los decretos de Dios son libres. Dios no necesita de consejeros, no necesita de asesores. Su conocimiento, su sabiduría, Él no está limitado. A Él no lo limita absolutamente nada. Ni el tiempo, ni el espacio, ni pensamiento humano alguno. Él es libre de hablar la palabra que conforme a su voluntad quiera. Porque Él, como les dije, nadie le puede decir, no lo hagas, sí hazlo. No, Él es libre de hablar, de decretar, de hacer las cosas como por ejemplo su voluntad soberana lo quiera. Y esto es sorprendente, maravilloso, porque no hay mente humana que conozca la mente del Señor. Todo lo tiene en su sabiduría y en su mente. Por ejemplo, podemos decir, como dice la Escritura, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? También una de las propiedades de sus decretos es que son absolutos e incondicionales. La ejecución de sus planes, consejo, designio o decreto se cumple sin oposición de nada o de nadie, pues es Dios soberano. Por ejemplo, vemos que cuando el Señor Jesús nació, de niño quisieron matarlo. Sin embargo, no hay plan, pensamiento de hombre que se oponga al plan, al decreto de Dios.
Así también como después de que el Señor ascendió a los cielos en la predicación del Evangelio, Dios decretó que se predicase el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Hubo mucha oposición, bastante oposición hasta hoy en día. Mas, sin embargo, no hay mano que detenga el plan perfecto de Dios. No hay mente humana que se pueda oponer al plan perfecto del Señor. El profeta Isaías lo dice de esta manera: que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En Isaías 46:10. Así que él dice, mi palabra va a permanecer y voy a hacer todo lo que yo quiero. Amados hermanos, a todo esto lo que hemos venido diciendo, la palabra del Señor se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Hermanos, en estos días, en algunos lugares, basta ver las redes sociales, cómo nos presentan de repente a un Dios imaginario, a un Dios ideado por el hombre y no conforme a las Escrituras. Me atrevo, amados hermanos, a exhortarles en el amor y en el temor del Señor, a que tomemos un tiempo, un buen tiempo, para que analicemos las Sagradas Escrituras. Les aseguro que no es un tiempo perdido, es un tiempo de aprendizaje cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras. A todo esto, lo que he venido diciendo, amados hermanos, hay algo que a nosotros nos corresponde. Está bien, hemos hablado de los decretos de Dios, pero aquí hay algo que a nosotros nos toca. Es nuestra responsabilidad. Sabemos que los decretos no son mutables, o sea, no se cambian. Tampoco son vencibles. Y que se tienen que cumplir sin obstáculo alguno, conforme enseña la Escritura. El hombre es responsable de sus actos. Vamos. El que ha conocido del Evangelio, Dios le ha enviado el mensaje de salvación. Pero el hombre es responsable ante este mensaje. De tal manera que el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Aquí es donde decimos que somos responsables. Ya Dios habló, ya Dios dijo, ya Dios decretó, ya Dios planeó, pero nosotros somos responsables delante de Dios. Hermanos, no podemos negar los decretos de Dios, porque sería un universo sin diseño y un destino sin propósito. Repito, no podemos negar los decretos de Dios,
porque sería un universo sin diseño y un destino sin propósito. Gracias a Dios por sus decretos. Amados hermanos, el Señor nos enseña en su palabra lo que a nosotros nos toca hacer. Hemos creído en el Señor Jesús, permanezcamos en Él. Nos ha dado su palabra, pues la tenemos que escudriñar. Nos ha dado un lugar donde congregarnos, pues entonces no dejemos de congregarnos. Hermanos, el Señor dice en su palabra, Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Si el Señor ha hablado, así como ha hablado para bendecirnos, va a llegar también el día, el momento de su justicia. Así que, amados hermanos, estamos sabidos, estamos enterados de que Dios ha decretado todas las cosas. Y las cosas que Dios decretó en la eternidad van a suceder y no hay poder humano que se oponga. Muchas gracias, amados hermanos, por el momento que me dispensaron. Agradecido estoy con Dios. Y bueno, quisiera que hagamos una oración y que por último solamente quiero leer una palabra que dice de esta manera. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hechos 15, 18. La primera parte, dice el Señor. Y cuando Dios habla, las cosas suceden. Ayúdenme a orar, a que todos juntos oremos. Padre, gracias te doy por esta palabra. Tú eres bueno, tú eres maravilloso y hablas a nuestras vidas. Nos enseñas por el camino en que debemos andar. Nos has dado tu palabra, nos has dado tu Espíritu Santo y nos has dado, Señor, al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, a obedecer tus decretos, tus mandamientos. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Muchas gracias te doy. Bendice, ayuda a mis hermanos para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre maravilloso, precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues hermanos, muchas gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga. No se les olvide que para el próximo miércoles seguimos viendo estos temas de los atributos de Dios. Y no se pierda el próximo capítulo, la tierna misericordia de Dios. Un tema, como todos los temas, interesantes. Pues, amados hermanos, tampoco se les olvide asistir el domingo a las 10 de la mañana y 12 del mediodía. Como dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, hermano Yona, muchas gracias. Bendiciones. Antes que el tiempo corriera ya estabas tú. Viste mi recostar y mi levantar. Conoces mi camino cuando no hay luz. Cada pensamiento puedes escuchar.
No hay tiniebla que esconda mi andar, no hay nada que cubra mi corazón. Desnudo estoy delante de tu mirada y aún así me amaste sin condición. Demasiado alto, no puedo entender, maravilloso es tu